Gloria a Dios, aleluya, Dios me los bendiga y vamos a estar leyendo en el libro de Josué, su capítulo 3, su versículo 1, vamos a estar leyendo hasta el versículo 17 y la palabra de Dios la leemos siempre honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y la palabra de Dios dice así, amén. Josué se levantó de mañana y él y todos los hijos de Israel partieron de Sitín y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Y después de 3 días los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová nuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino, pero entre vosotros y ella haya distancia como de 2000 codos, no os acerquéis a ella. Y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre nosotros. Y habló Josué a los sacerdotes diciendo: tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Entonces Jehová dijo a Josué: desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Tú, pues, mandarás a los sacerdotes que llevan el arca del pacto diciendo: cuando hayáis entrado hasta el borde del agua del Jordán, pararéis en el Jordán. Y Josué dijo a los hijos de Israel: acercaos y escuchad las palabras de Jehová nuestro Dios. Y añadió Josué: en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de nosotros, que Él echará de delante de vosotros al cananeo, al eteo, al heveo, al fereceo, al gergeseo, al amorreo y al jebuseo. He aquí el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Tomad pues ahora 12 hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu. Y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Y aconteció cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán, con los sacerdotes delante del pueblo llevando el arca del pacto, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. Las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón, bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zaretán. Y las que descendían del mar del Arabá al mar salado se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección de Jericó, mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco
firmes en medio del Jordán hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán y todo Israel pasó en seco. El tema de hoy, pasando el Jordán. Gloria sea al Señor. Vemos que la palabra de Dios es poderosa. La palabra de Dios es grande. Vemos cómo el Señor, ¿verdad?, socorrió al pueblo de Israel. Cómo Dios, ¿verdad?, con sus grandes maravillas hizo pasar a este pueblo en seco, ¿verdad? Dice la palabra del Señor, ¿verdad?, que Dios, ¿verdad?, había escogido a Josué, ¿verdad?, le puedo decir, como nuevo líder, ¿verdad?, sucesor de Moisés. Pero en este momento se llegaba ese paso del Jordán. Tenían que pasar ese Jordán, dice la palabra del Señor, con el propósito de llegar a Jericó. Dice la palabra del Señor, ¿verdad? Pero vemos que dice la palabra del Señor que Él mandó instrucciones, ¿verdad? Le puedo decir, ¿verdad?, a Josué. El Señor le trajo, dice, le levantó de mañana a Josué, ¿verdad? Y, ¿verdad?, para que partiera con todos los hijos de Israel, dice la palabra del Señor, ¿verdad? De Sitín, dice, ¿verdad?, hasta el Jordán, dice, para poderlo pasar allí. Pero dice la palabra del Señor, ¿verdad?, que después dice que 3 días que los oficiales recorrieron el campamento, dice que mandaron, dice, ¿verdad?, al pueblo diciendo que tenían que ver, ¿verdad?, el arca de Jehová, de nuestro Dios, y los levitas y los sacerdotes que la llevaban para poder salir, ¿verdad? El arca representaba la presencia del Señor, le puedo decir, ¿verdad? Es decir, Dios delante de su pueblo, ¿verdad?, la cual, ¿verdad?, la traían los sacerdotes y los levitas, tenían que pasar por ahí. El pueblo estaba sabido que tenía que salir en ese momento, antes, ¿verdad?, no antes, ¿verdad?, ni después, le puedo decir, sino que en el momento preciso, a una distancia precisa, le puedo decir que Dios tenía establecido, ¿verdad?, para con el pueblo de Israel. La orden era de cuando vieran pasar, ¿verdad?, el arca de Jehová, que pasar adelante con los levitas y los sacerdotes, entonces ellos también tenían que estar ya listos para seguir, ¿verdad?, a los sacerdotes, para seguir, vamos a decir, la presencia de Jehová, para seguir, ¿verdad?, ¿me entiende?, a Jehová Dios, le puedo decir. En nuestra vida tenemos que seguir nosotros, ¿verdad?, a nuestro Dios, le puedo decir, ¿verdad? Siempre, ¿verdad?, que Él vaya delante de nuestra vida, todo nos saldrá bien. Entonces, cuando nosotros podemos ver las maravillas y la grandeza del Señor, ¿verdad?, dice la palabra del Señor que este pueblo, ¿verdad?, tuvo que estar atento, ¿verdad?, en ese momento, ¿verdad?, de ese pase, le puedo decir. Dice la palabra del Señor que cuando ellos, ¿verdad?, vieron que venían, dice, ¿verdad?, ellos que pasaron, ¿verdad?, entonces ellos tenían que mantener su distancia, dice la palabra de Dios, de 2000 codos, dice, ¿verdad?, que no se podían acercar. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo todo aquel que se acercaba a la presencia del Señor y no estaba santificado, iba a moría, le puedo decir, ¿verdad? Pero una cosa dijo Josué, ¿verdad? Yo quiero que ustedes se santifiquen. Yo quiero que ustedes se santifiquen porque Dios quiere hacer maravillas en sus vidas. Dios va a hacer sus maravillas en la vida de ustedes. Ustedes van a ver las maravillas del Señor. Entonces Dios está mandando santificación al pueblo. El pueblo lo santificó, ¿verdad? Josué le dijo que se santificaran y que mantuvieran su distancia, le puedo decir. Ahora en el Señor, ¿verdad?, la presencia del Señor, vemos cómo Dios es tan lindo que nosotros nos podemos acercar a la presencia del Señor. Tal vez no muremos, ¿verdad?,
físicamente ahora, pero es necesario que nosotros nos santifiquemos para que podamos ver las maravillas y la grandeza del Señor, para que podamos seguirle, ¿verdad? Al Señor Jesús, para que podamos nosotros, ¿verdad? Poder entrar y pasar en cualquier situación que estamos pasando en nuestra vida en seco, le puedo decir, ¿verdad? Para que Dios nos libre de esas corrientes, le puedo decir, el pueblo, ¿verdad? Se en cuenta, tal vez no iba a poder pasar por su propia fuerza, le puedo decir, este río, ¿verdad? Del Jordán, pero vemos cómo el Señor con su grandeza, ¿verdad? El Señor tomó el cuidado de este pueblo, de tal manera que ni quería Dios que ellos se mojaran nada desde la planta de sus pies, se des en cuenta. Pero este pueblo dice que dijo primero, ¿verdad? La orden que recibió, que le dijo Josué, ¿verdad? Es esperar el tiempo en cuanto pase la presencia del Señor, el arca de Dios con los sacerdotes y los levitas. Ahí ustedes santifíquense y marquen su distancia, porque ustedes van a ver las maravillas. Este pueblo hizo caso. En cuanto vieron, dice la palabra del Señor, pasar el arca, le puedo decir, ¿verdad? Entonces dice la palabra del Señor que ellos empezaron a marchar, dice la palabra del Señor. Cuando Dios le dijo, ¿verdad? Yo quiero que tú los santifiques para que vean las maravillas, dice, ¿verdad? Y le habló, dice, y habló Josué, dice la palabra del Señor con los sacerdotes diciendo, tomen el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo de ese encuentro. Los sacerdotes, ¿verdad? Le puedo decir, estaban, ¿verdad? Atentos, escuchando la voz de Dios, ¿verdad? De lo que Dios le decía a través de Josué, le puedo decir, ¿verdad? Entonces ellos, que empezaron a hacer, se santificaron, cargaron el arca y pasaron para que el pueblo los pudiera seguir, ¿verdad? Dice la palabra del Señor, ¿verdad? Que entonces dice, ¿verdad? Entonces Jehová le dijo a Josué, desde este día comenzaré a engrandecerte, ¿verdad? Desde este día le dijo el Señor a Josué, yo voy a comenzar a engrandecerte. Yo voy a mostrarte, ¿verdad? Que yo estoy contigo, así como estuve con Moisés, ¿verdad? Hoy yo voy a mostrarle a este pueblo, ¿verdad? También que vean que yo estoy contigo, ¿verdad? Es necesario a veces, ¿verdad? En nuestra vida de que nosotros, ¿verdad? Obedezcamos al Señor para que sea mismo Dios, ¿verdad? Engrandeciendo cualquiera que sea el ministerio o el llamado que Dios tiene para tu vida, ¿verdad? Y Dios dice, ¿verdad? Les mostraría al pueblo, ¿verdad? Que vean que Dios está contigo, ¿verdad? Que fue Él quien te levantó, que fue Él quien te llamó, que fue Él quien ¿verdad? Te puso. ¿Para qué? Para liderar al pueblo, ¿verdad? En este caso era Josué, ¿verdad? Para liderar al pueblo. Dice la palabra del Señor, ¿verdad? Que Dios ahí le dijo a Josué, hoy dice, ¿verdad? Yo voy a comenzar a engrandecerte. Hoy yo voy a empezar a mostrarle a este pueblo que yo estoy contigo. Maravilloso es el Señor. Que Dios empiece a mostrarle a los demás que Dios está con nosotros, ¿verdad? Que Dios está conmigo, que Dios está contigo, dice el Señor. Hoy se llegó el día, ¿verdad? Hoy se llegó el día en cual yo te voy a engrandecer. Tú no te puedes engrandecer. Yo no me puedo engrandecer. Yo tengo que esperar el momento de Dios, así como lo esperó Josué. Así mismo tú también tienes que esperar el momento de Dios, el momento cuando Dios te va a engrandecer. Dice la palabra del Señor que Dios tuvo que dejarle este pueblo, ¿verdad? Josué, le puedo decir, tuvo que, ¿verdad? Dejarle esto, ¿verdad? Entonces, pero él estaba mostrando, es que tú no vas a ir enfrente. No solamente tú, Josué,
Tú me tienes que dar la honra y la gloria a mí. Tengo que ser yo. Tenía que ser la presencia del Señor. En otras palabras, Josué, voy a ir yo delante de ti. La presencia mía va a ir delante de ti. ¿Verdad? Es en cuenta que lo más maravilloso, ¿verdad? En el ser humano y en uno como cristiano, es tener la presencia del Señor, que Él vaya delante de nosotros, que en todo pongamos a Dios primero, a Dios delante, déjense en cuenta, y no nos engrandezcamos nosotros, le puedo decir. ¿Por qué? Porque entonces nos saldrían malas cosas, le puedo decir. Dice la palabra del Señor, le dijo así, dice, ¿verdad? Hoy yo voy a comenzar a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Dice tú. Pues dice, mandarás a los sacerdotes que llevan el arca del pacto, diciendo, cuando hayáis entrado hasta el borde del agua del Jordán, pararéis en el Jordán. Esa era la orden de los sacerdotes, para los sacerdotes, ¿verdad? De que cuando llegaran al Jordán, que ellos pararan ahí en el Jordán, en medio de las aguas, desen cuenta, ¿verdad? Que paren, ¿verdad? En las aguas, dice, en el borde del agua del Jordán, dice, ¿verdad? ¿Para qué? Para que, ¿verdad? Las aguas se detuvieran, dice, se iban a detener en un montón. Dice, y Josué dijo a los hijos de Israel, acercaos y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios, para que uno pueda ver las maravillas del Señor. Tiene que aprender a escuchar a Dios. El pueblo aprendió a escuchar a Dios, pero si hubiera hecho un pueblo que hubiera dicho, no, es Josué el único que está hablando, ¿verdad? No, ellos aprendieron a escuchar que era palabra de Dios que venía de los labios de Josué, que era palabra de Dios, ¿verdad? Que Dios iba a cumplir esa palabra, ¿verdad? Le puedo decir, ¿verdad? Entonces ellos escucharon los consejos, como los sacerdotes, como el pueblo de Israel empezó a escuchar, le puedo decir, a Josué, ¿verdad? A recibir esas instrucciones, ¿verdad? Le puedo decir, ¿verdad? De poderse, ¿verdad? Parar al borde del Jordán, y el pueblo de aprender a escuchar las palabras de Jehová vuestro Dios. Y añadió Josué, en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de nosotros, y que Él echará de delante de vosotros al cananeo, al eteo, a todos los enemigos. Desen cuenta, dice la palabra del Señor, al fereceo, al jerjeseo y al amorreo y al jebuseo. Dice la palabra del Señor, le estaba diciendo Josué, en esto ustedes van a conocer que Dios echará de ustedes, dice, ¿verdad? Todos sus enemigos, ustedes, ¿verdad? Los van a derrotar, ¿verdad? En otras palabras, ¿verdad? Dios los va a quitar de su camino, desen cuenta, ¿verdad? Entonces ustedes van a conocer que Dios es el que va delante de ustedes, ¿verdad? Dice la palabra del Señor así, dice, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, he aquí, dice, el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Le estaba haciendo saber Josué. Tomad pues, dice, ahora 12 hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu. Tenían que tomar los 12 hombres, ¿verdad? Y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, el Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Eso era lo que Dios iba a mostrar, esa gran maravilla, de que en cuanto los sacerdotes pusiesen los pies, ¿verdad? Desen cuenta, ¿verdad? Porque le estaba dando a reconocer y a recordar ahí al pueblo que Jehová era el Señor de toda la tierra. Él era el dueño de toda la tierra, desen cuenta, ¿verdad? Y sigue siendo el dueño de toda la tierra. Así que no importa cualquier circunstancia que tú estés pasando, Dios es el dueño de
todo, ¿verdad? Solamente procuremos de que la presencia del Señor vaya delante de nosotros para que sea Dios, ¿verdad?, quien eche fuera a nuestros enemigos que están ahí, ¿verdad?, delante de nosotros, ¿verdad? Desen cuenta cómo el Señor así le dio la victoria a su pueblo, cómo el Señor tal vez ellos miraban difícil pasar ese río del Jordán, ¿verdad? Pero el Señor los tuvo que detener en un montón, desen cuenta. En un montón, dice la palabra del Señor. Las detuvo ¿para qué? Para que todo el pueblo, dice, pudiera pasar. Dice que normalmente era que el Jordán se desbordaba en las orillas, dice la palabra del Señor. Por esa causa es que los sacerdotes se mojaron un poco los pies, dice la palabra del Señor. Pero en cuanto llegaron y pusieron sus pies ahí, todo eso se dividió, desen cuenta. Todo eso se quedó en seco. Ellos se mantuvieron parados, ¿verdad? ¿Para qué? Para que todo el pueblo de Israel pudiese pasar. Asimismo, hay situaciones en nuestra vida que tal vez nosotros lo vemos difícil e imposible, tal vez, ¿verdad? Pero cuando creemos al Señor, cuando venemos a Dios, cuando, ¿verdad?, le decimos, Señor, ¿verdad?, aquí está nuestra vida, ¿verdad? Señor, nosotros te necesitamos, ¿verdad? Queremos que tú vayas delante de nosotros. El Señor así lo va a hacer. Cualquier situación que tú estés pasando, lo vas a pasar en seco, porque va a ser el Señor, ¿verdad?, que va a derrotar tus enemigos y va a detener esas aguas que tal vez te quieren ahogar, que tal vez tú miras imposible, ¿verdad? ¿Me entiende? Poderlo pasar, déjenme decirle. Pero cuando va el Señor hace todo lo imposible posible para que nosotros, ¿verdad?, podamos pasar, ¿verdad?, este encuentro en tranquilidad y completa paz y en gran victoria. Desen cuenta. Por eso es tan maravilloso de que nosotros, le puedo decir, esperemos en el Señor, de que nosotros le busquemos, ¿verdad? Si tú no le estás buscando al Señor, es tiempo de que le busques de corazón. Es tiempo, ¿verdad? Y si tú estás esperando, ¿verdad?, que el Señor te levante, espera en el Señor, síguele creyendo. Si tú dices, tal vez a mí Dios me llamó y yo no veo nada, espera el tiempo de Dios, así como lo esperó Josué, ¿verdad? Josué esperó el tiempo de Dios, pero se llegó en el momento que ya era el momento de que él, ¿verdad?, le puedo decir, siguiera con el pueblo. Entonces el Señor le dijo, hoy se llegó tu tiempo también para ti. Hoy se llegó tu tiempo, hoy se llegó tu victoria, hoy se llegó el momento de que yo te voy a engrandecer. Hoy se llegó el momento de que el pueblo va a ver de que yo estoy contigo, de que yo no te voy a dejar, de que yo no te voy a desamparar. Por eso es tan importante de que nosotros en todo tiempo, ¿verdad?, esperemos en el Señor. Es tan importante de que nosotros siempre, ¿verdad?, tratemos que en nuestra vida siempre Dios, la presencia del Señor, vaya delante de nosotros. Delante de nosotros, si va Dios, somos más que vencedores. Y nada nos saldrá mal. Y nada nos podrá, ¿verdad?, poder destruir, porque el grande y el poderoso es Dios, Jehová de los ejércitos, ¿verdad?, quien pelea la batalla de nosotros, quien pelea la batalla de su pueblo, quien pelea la batalla de tu vida. Yo sé que esta palabra ha hecho de gran bendición para tu vida. Sigamos adelante en el camino del Señor, sigamos poniendo a Dios siempre delante de nuestras vidas, ¿verdad?, siempre en todo nuestro caminar, y esperemos en el Señor siempre, que Dios es fiel y Él cumple su promesa. Que el Señor me los bendiga.